Hola, ¿qué tal? Esto es Epicentro, la frecuencia de protección civil especializada en la gestión de riesgos de desastre y seguridad y salud en el trabajo. Estamos transmitiendo desde Playa del Carmen, Quintana Roo, y el día de hoy tenemos un programa muy interesante donde tenemos la oportunidad de platicar con nuestro invitado, que es egresado de la ESIA Tecamachalco como arquitecto. Además, él es maestrante en la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas, en la maestría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, así como actualmente es maestrante de Ordenamiento Territorial. En su momento fue presidente de la Comisión de Protección Civil del Colegio de Arquitectos en Chiapas, y es una persona que participa en muchos temas de la protección civil y sobre todo en la cuestión de la educación en escuelas y todo esto, haciendo análisis de riesgos, apoyando a escuelas para los temas de preparación, programas internos de protección civil y la capacitación de docentes, incluyendo padres de familia. Y agradecemos la presencia del arquitecto Gerardo aquí en Playa del Carmen. Arquitecto, muchas gracias y muy buenos días por estar con nosotros. Como no, buenos días. Estamos visitando las instalaciones de la universidad y me llevo una sorpresa del gran trabajo que se está haciendo, desarrollando una conciencia en la protección civil. Eso es de impacto para todo el territorio, para todo el globo terráqueo, porque tenemos alumnos de diferentes países en la universidad, en donde estoy cursando lo de planeación y ordenamiento territorial, y eso es lo que nos permite desarrollar este programa en este momento, en donde vamos a analizar el tema de la ética y se puede llamar la corrupción dentro de la protección civil, dentro del análisis de riesgo y protección civil, que es el campo más amplio, ¿no? Que es un tema muy delicado hablar de... Claro. Pues delicado en el sentido de que a veces podemos herir susceptibilidades, ¿no? Porque pues cuando hablamos de protección civil estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas. No debería de ser un tema de discusión. Recuerdo hace algún tiempo, algunos años, cuando entrevistamos a una persona que llevaba la protección civil en un país de Sudamérica, y le decíamos, pero ¿a poco no existe la corrupción en tu país? Y dice, mira, la corrupción sí existe, pero cuando se trata de la protección civil, porque estamos hablando de vidas, las personas no se prestan para este tipo de prácticas, ¿no? en la administración. Que también es importante aquí cuando hablamos de corrupción, se requiere de dos para que exista la corrupción. A veces pensamos que solamente un funcionario público o alguien que tiene la fuerza para pedir algún apoyo es quien es el corrupto, pero también del otro lado hay personas que se prestan para esto, ¿no? Primero, ¿cómo podríamos entender qué es la ética o la moral? Bueno, esto hay infinidad de versiones, de autores, pero los vamos a dejar en paz, porque si funcionara el aspecto intelectual de estos autores, no estaríamos en este momento en una crisis de un concepto errado del aspecto de la humanidad. ¿Por qué nos desviamos hacia un camino de la corrupción cuando podemos hacer las cosas? Lo mejor que tú tienes como ser humano es lo que te compete hacer, realizar, proyectar en la vida social, de donde te desenvuelvas a donde Dios te lleve. En ese momento
tú tienes que dar lo mejor de sí. Por eso no es importante hablar de una historia de la ética ni de los filósofos. No es porque no hayan hecho un buen trabajo, sino porque en este momento las condiciones de vida es la realización de un sistema integral que te permita desarrollar la ética profesional en cada ser humano. Y si nos vamos a lo más simple de todo esto, es bien sencillo iniciar primeramente con un sistema de alimentación como ser humano. Si tú quieres cambiar algo, tienes que cambiarlo desde los primeros pasos, que sería una alimentación natural para que te funcione tu organismo de una manera ordenada universalmente, porque sí existen leyes universales, que en el momento en que los ciclos de esas leyes se rompen y son ciclos viciosos, así como el de la corrupción, no te queda claro como ser humano cuál es tu participación dentro de la sociedad. Y en este momento debemos aclarar como profesionales en la gestión de riesgos qué es el papel que juega un ser humano analizando, realizando dictámenes de riesgo, realizando programas internos, realizando actividades dentro de la protección civil. Debemos recordar que la vida es sagrada y que no por unas monedas podamos truncarle la vida a alguien por un mal trabajo como gestor de análisis de riesgo y protección civil. Entonces aquí es donde empiezan los juegos profundos de la filosofía, como para que despierte la conciencia del hombre en el continente americano y el planeta Tierra, como para decir, en este momento, si yo hago un análisis, vemos que nuestra sociedad está en un punto de quiebre que es o te vas o te quedas, o mejoras o te vas. Y es así como se concibe hoy en día que el respeto de las leyes universales son primeramente para ordenar el mundo material. Si tú no tienes un sistema de vida ordenado, todo lo demás que hagas no tiene importancia, porque estás dentro de los ciclos viciosos, que es el punto medular en la protección civil, y eso se llama corrupción en los tiempos modernos. Si analizamos la historia de la humanidad, siempre han sido terribles, desde Caín y Abel. O sea, ya no había una protección de la vida. Desde ahí está el punto de quiebre en donde yo no respeto esa vida que no es mi vida, pero que sí es una vida de un semejante y que debo de cuidar, apoyar, tender la mano, servir. Eso es lo que hoy en día debe de quedarnos claro como estudiantes, como profesionistas. Dentro de la ética actual es una ética de carácter universal, pero para realizarse, no para que se quede en el libro, no para que se quede en tu mente, no para que se quede en un escrito, en un libro. No, ya basta de libros, ya basta. En este momento lo único que nos queda es realizar que yo soy íntegro. ¿Y de qué manera puedes tú mostrar tu integridad? Pues con tus actos, con tu realización, con tus hechos. Por eso se pide que tu alimentación sea armoniosa con respecto a la naturaleza, porque eso es lo único que por dentro te empieza a cambiar tu cuerpo desde el sistema celular, y en ese momento tus pensamientos con una buena respiración son más limpios, son más puros, y te permite hacer vibrar tu corazón, que es el que liga el mundo de abajo, el mundo material con el mundo sutil. Y allí es donde nosotros ya nos guiamos por una intuición y podemos decir que esa intuición ya no la tienes dentro de tus pensamientos, dentro de tu cabeza, la tienes dentro de tu corazón. Por eso es que debemos nosotros iniciar con una buena alimentación, un sistema de vida ordenado, para que mentalmente empieces a ordenar tus pensamientos, que eso te va a generar
una vibración dentro de tu corazón y no vas a hacer lo que tú no quieras recibir. Allí es la ética universal. Vamos a dejarnos todos los rollos de los filósofos, porque el pasado no existe, el futuro tampoco existe. Existe el hoy, el presente. ¿Qué tengo que hacer yo en este momento para poder cambiar el sistema de vida corrupto en que está viviendo todo México? Entonces ahí estaremos hablando que ese principio de ética debe comenzar con el respeto hacia nosotros mismos como personas, ¿no? Y en segundo, por lo que está comentando también, en segundo lugar es el respetar al prójimo. De hecho, y no es ningún tema religioso, ¿no? Pero una de las cosas que he escuchado, y sobre todo de la cultura japonesa, es que ellos piensan mucho en el respeto hacia los demás. Y precisamente cuando nosotros nos involucramos en un tema de protección civil, llámese hacer un programa de protección civil, llámese capacitar a una brigada, llámese hacer un análisis de riesgo de algún inmueble, lo que yo estoy visualizando o lo que yo estoy preparando a las personas es para evitar el daño al prójimo, a otras personas. Cuando yo me presto a hacer cosas que son incongruentes, cosas que no están bien fundamentadas, cosas que no son legales, yo realmente lo que estoy promoviendo es el daño al prójimo, el daño a otra persona. Y estoy, de cierta manera, procurando por que si a alguien le pasa algo, o inclusive ser parte de esa carga después de un evento, ¿no? Que gracias a lo que yo hice o dejé de hacer, otra persona salió dañada, ¿no? Y desafortunadamente aquí lo vemos en los diferentes eventos, desgraciadamente a veces son niños, son mayores de edad, es una gran parte de la población que sufre los daños cuando sucede un evento. ¿Qué ocurre cuando no está esa ética? Que yo soy parte de ese proceso para que ocurriera el desastre. ¿Es así? Es correcto. Nosotros somos responsables. Para nosotros, el día que nosotros cometemos un error y nos llevamos una vida por delante o por atrás o por los lados, no quiere decir que si la ley no me apañó, yo ya soy libre de pecado. Señores, existen las leyes universales que no te va a castigar la ley humana, te va a castigar la ley universal, en donde tú no diste con una ética universal, ya no le vamos a llamar ética, una ética universal porque tiene sus bases, una ética universal en donde primero está amarte a ti, amas a tu prójimo, y primeramente, antes que estos dos posturas, es amar a ese ser universal que es el que tiene todos los planes de las leyes universales. No es cuestión religiosa, es cuestión universal, que todas las culturas, desde la olmeca, inca, azteca, teotihuacana, todos han pasado por esta comprensión de las leyes universales, y lo vemos claramente en los símbolos. En todas las pirámides hay símbolos universales que hoy en día predominan para despertar la conciencia del hombre. Entonces, con la ciencia significa hacerlo con respeto a las matemáticas, a la física, a la química, a la biología. ¿Por qué? Porque si nosotros rompemos leyes físicas, bueno, desde nuestro cuerpo, si no amamos nuestro cuerpo, empezamos a descuidarlo, y en menos de 40 años, 50 años, tenemos destruido nuestro propio ser. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar a alguien dentro de la protección civil si yo mismo no me cuido? Yo tengo que cuidarme, primeramente, desarrollar esa conciencia en mi ser. Voy a cuidar mi ser para que yo pueda cuidar a mi prójimo, para que yo pueda cuidar mi ecología, para que yo pueda cuidar mi planeta. Ese es el punto. Ahora, cuando nosotros descubrimos que como seres humanos tenemos una capacidad que no hemos querido usar, porque ¿se acuerdan que hablé de los círculos viciosos? En el momento en que nos liberamos de todos esos círculos viciosos, como ser humano, empezamos a proyectar el hombre universal
que ese es el que tiene el desarrollo dentro de la vibración de su corazón, que le desarrolla la intuición, y esa intuición es la que te va desarrollando las esferas sutiles dentro del cuerpo físico, y en ese momento se acaba todo lo que es vicio, círculo vicioso, círculo vicioso, círculo vicioso, se termina, no hay más, porque valora que los círculos viciosos nos llevan a un error, y ese error no puede llevarnos a una solución verdadera, no puede darnos una verdad, por eso estamos sufriendo. En ese momento, en este preciso momento, el hombre empieza a despertar su conciencia y dice, bueno, ya no aguanto este sufrimiento, tengo estrés, tengo un montón de locuras que no puedo realizar. Entonces es justo en este momento que debemos ver hacia nuestro interior, y a partir de nuestro interior es cuando empezamos a desarrollar la ética universal, para que no maltratemos y empecemos a comprender los valores sutiles, los valores morales, los valores del amor, los valores del respeto, en pocas palabras, un hombre virtuoso. Virtudes es lo que hace falta desarrollar en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Señores, no es ganar dinero. El hecho de que yo me meta a Protección Civil para que yo me lleve las caretillas de dinero, ya cambia tu mentalidad. Empieza a actuar de manera consciente, desarrolla tus vibraciones de tu corazón y vas a ver que te va a llevar. Cada vez que llenes con $1,000,000 tu mochila que traes atrás como ser humano, te va a ir apostando más, cada vez más. Y cuando lleguen, nada más te van a hacer los médicos, toma todo. Y todo tu dinero que tienes trabajado, ahorrado, mal habido, ya se lo llevó el médico. Solo así te hizo, toma todo. Y te quedaste con enfermedades, destruido tu cuerpo físico, con un montón de problemas que ya no cabes en ningún lado. Entonces, señores, la ética universal en la protección civil, en el análisis de riesgo, llegará el momento en que nosotros respetemos la vida. La vida es sagrada, y allí es donde está el aspecto universal dentro de la protección civil. La vida es sagrada, ya lo dijo un gran maestro de la era del Acuario. La vida es sagrada y hay que cuidarla. Y esa es nuestra misión como protección civil, y esa es nuestra misión como responsables del análisis de riesgo en ese momento. Y eso es lo que se está desarrollando en esta universidad. Esto es lo que se está desarrollando en este momento, en este campo, dentro de esta zona de Quintana Roo. Hombres que empiezan a despertar la conciencia en todo el continente americano y en todo el planeta Tierra. Ese es nuestro trabajo como ser humano. ¿En nuestro país estará haciendo falta o no hay ética en la protección civil? Claro que no, pero no vamos a romper intereses, porque al ratito ya no cabemos en ningún lado. Lo único que sí podemos hacer es trabajar para desarrollar mi conciencia, y en ese momento, cuando yo desarrollo mi conciencia, va a haber el otro fulano que no me voy a prestar a ser corrupto, y en ese momento él cambia. ¿Por qué? Porque mi acto es limpio, transparente, y si yo le digo, oye, estás haciendo las cosas mal, él tiene que comprender que la corrupción ya no la va a aguantar, porque le va a hacer que en la escuela o en donde él se desarrolle lo van a tratar de esa manera, corrupto. Todo el sistema está corrompido. Bueno, pues ese es el momento de que en México, si tenemos una cabeza con un poco de mayor conciencia, nos toca como mexicanos responder a ese llamado del desarrollo de la conciencia para evitar la corrupción.
pues ya hablamos de cómo la vamos a evitar, ¿no? Primero me desarrollo interiormente y luego después la proyecto a mi semejante. Es el trabajo que tiene que hacer, desarrollarse interiormente. ¿Y profesionalizarse sería ético? La profesionalización debe ser, es ético porque te enseñan los valores, te enseñan el actuar, el bien actuar de tu formación. Es una formación intelectual, pero cuando tú ya la llevas a cabo como un máster, como un doctor, en ese momento estás realizando tu carrera. Si tú no realizas lo que estudiaste, lo siento mucho. Ese es un simple, así como dice una de mis maestras, de la doctora Ana Lucía Gil, ese es un mamocreto que traes cargando y que no te va a servir de nada si no realizas tu misión como máster, como doctor. Y eso nos debe de quedar bastante clara. La corrupción se va a romper en el momento en que nosotros, primero, yo no debo ser corrupto con mi ser. No me debo corromper con vicios. Esos son los círculos viciosos. No me debo corromper con los vicios para deformar mi organismo. Y ahí empieza el trabajo de la protección civil. Mi vida es sagrada y la voy a cuidar. Desde allí cabe el desarrollo de la conciencia. Primero empiezo conmigo mismo. ¿Qué pasa con aquella persona que dice, pues yo hago programas de protección civil, pero tengo una familia, tengo algunos hijos y afuera yo me dedico a hacer programas de protección civil o a dar capacitación, pero afuera tengo mucha competencia y la competencia baja mucho sus costos, pero para yo poder bajar los costos tengo que hacer las cosas medio bien, por no decirle mal, porque algo que no se hace correctamente como debe de ser ya está mal, no se puede a medias. Porque él piensa que tiene que entrar a este círculo porque tiene que mantener a su familia. ¿Esto sería ético? De ninguna manera. O sea, la ética no te da libertades, no te da libertinajes, te da la libertad de actuar correctamente. Pero desde el momento en que tu libertad la haces un libertinaje en el círculo vicioso del dinero, porque es un círculo vicioso, déjame decirte que cuando tú ganas un dinero, 100 pesos te rinde, 1000 pesos te rinde, pero cuando tú lo tomas mal habido, que es en el mundo de la corrupción, tú puedes estarte llenando de dinero, pero no del valor que tiene ese dinero. El dinero tiene una energía, y de esa energía tú no gozas. Tú puedes tener el billete en la mano, pero como tú no trabajaste para tener esa energía del valor del dinero, no te va a rendir. O sea, ya te dije quién te lo va a quitar, ¿no? El médico te va a decir, toma todo y órale, ya te quedaste sin dinero. Habla del médico, pero puede ser el mecánico, puede ser quien te topes en la vida. O sea, no importa con quién te topes, te vas a topar con otro de tu misma vibración, corrupto. Te vas a topar con él. Entonces vas a arrepentirte de estarte viviendo en un mundo vicioso que se llama corrupción. Ya te di las claves para quitarlo, ya te di las claves para cambiar. No me preguntes que ese trabajo lo vas a hacer externo. Esa es la mentira más grande del planeta. El trabajo para evitar una corrupción es interna. Primero principia contigo mismo, limpiando tu cuerpo físico, cuidándolo, amándote, y de allí nace el que tú desarrolles los valores sutiles a partir de la ética profesional y a partir de la ética universal, que es la última, el último grito. Allí es donde vamos a incursionar como seres intelectuales preparados en la protección civil y en el análisis de riesgo. A veces también lo justificamos y decimos, si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer. O todos los demás lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? O es la forma en que se debe de hacer, o sea, así se hace en México, ¿no? Ponemos, no sé si justificantes o queremos, y que de hecho lo hacemos, nos autoengañamos cuando también nos lo creemos, porque a lo mejor a veces ni siquiera nos lo creemos, pero nos tratamos de autoengañar.
y ponemos todos estos justificantes, ¿no? Entonces, los demás lo hacen, si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer. Es la manera en que se manejan así las cosas en ese lugar, cosas por el estilo. Bueno, pues entonces, como todo mundo consume droga, pues entonces vamos todos para que todos estemos locos, ¿no? O sea, eso está fácil de comprender. Si aquel se va a echar de cabeza, tú también te vas a echar, ¿verdad que no? Déjalo que él se embarre. Hay muchísimos casos dentro del estado de Chiapas que se han equivocado, han visto la protección civil como un negocio sucio, y no es un negocio sucio. La protección civil tiene unas comillitas allí que dice: protegemos la vida, los materiales y los bienes, ¿no? Las cosas materiales y los bienes. Eso te debe de quedar bien claro. La protección civil protege primeramente la vida, y la vida es sagrada. Y además, cuando uno se dedica a la protección civil, independientemente si hay un recurso económico que se está generando por algún tipo de servicio o el propio trabajo, en los temas de prevención o de riesgos, siempre debe de haber, por parte de quien lleva firme y con conciencia estos temas, debe haber una labor altruista. Definitivamente no podemos cobrar, y decimos, la vida no tiene precio, ¿no? Entonces, si mi trabajo ha servido para salvar 1,000, 2,000, 5,000 vidas, en teoría, ¿cuánto debería de estar ganando por ese trabajo que hice, ¿no? Tendría que ser millonario, pero realmente no se paga o sea, la protección civil realmente no es para hacer dinero, de entrada. No es una actividad que nos deje millonarios. Pero segundo, los que nos dedicamos de conciencia a estos temas, tiene que haber siempre una labor altruista, porque no siempre vamos a poder curar todo, y sobre todo cuando quienes son los más afectados son las parte de la sociedad que quizás las que tienen menos recursos, y entonces muchas veces no va a haber suficiente recurso para hacer algunos trabajos en esa parte de la sociedad. Y cuando se trata de los programas de protección civil, desafortunadamente, no vamos a generalizar, pero en la mayoría de los casos se convierte en un trámite. Y en un trámite tanto para el empresario, porque lo único que quiere es continuar con el papeleo que debe de cumplir. Algunas autoridades que lo toman como recaudatorio, pero se nos olvida lo más importante de estos temas, que es la persona, que es la vida, que es el ser humano, incluyendo a las personas que están haciendo esto, ¿no? Porque también nosotros estamos libres del riesgo que pueda presentar en un inmueble. Y parte de lo que está faltando precisamente en esa integración de los programas, en esa capacitación, en esos análisis de riesgos, en todos los temas relacionados a la protección civil, es pensar en el ser humano, pensar en los demás. Y el día que todos cambiemos con esa mentalidad, que tengamos ética, verdadera ética, las cosas van a funcionar en nuestro país. Y además, aquí tiene que ser de todo el sistema de protección civil, de todo el sistema nacional, los sistemas estatales, los sistemas municipales de protección civil, pero tomando en cuenta que es no solamente el gobierno, los empresarios, la sociedad, los voluntarios, todos aquellos que componemos el sistema de protección civil, deberíamos estar caminando sobre ese mismo punto de ética, que tenga que ver con el respeto hacia los demás y que tenga que como foco o como meta la vida o las personas. Es correcto, acabas de dar los puntos medulares, que son las instituciones que rigen estos renglones de la protección civil. Importantísimo que cada una de las instituciones prepare a su gente y que no vea como negocio el que llegue a extorsionar, porque es extorsión, en cada uno de los comercios, negocios locales que visita, hoteles o como industrias o como se llame. Bueno, ¿sabes qué? Es que cometiste un error y ahora te mochas con una cantidad y yo no voy a ver. Señores, esa es una práctica muy vieja y muy correteada. En este momento de cambios en la historia de la humanidad se requieren instituciones
con una ética universal, ya no le vamos a llamar una ética profesional, una ética universal a desarrollar, que cada uno de sus servidores públicos primero piensen en su familia, que le están heredando esos círculos viciosos a su familia. Y no te va a gustar ver a tu hijo que tenga que pagar lo que tú recibiste en ese círculo vicioso. ¿Qué quiero decirte? Va a quedar atrapado en ese círculo vicioso de la corrupción y te va a doler el alma cuando tu hijo te diga: papá, los de Protección Civil me están extorsionando porque no cumplo con este requisito. Y entonces allí es cuando empiezas a despertar y de tu sueño maquiavélico, porque no es otra cosa, un mal sueño. Entonces, para no llegar a esos puntos, las instituciones, señores, tienen un gran líder. Las instituciones deben ser transparentes, pero si ustedes quieren seguir viviendo engañados, no podemos hacer otra cosa. Se invita a todas las autoridades que utilicen personal con una capacitación mínimo de un técnico, de una licenciatura, de una maestría o de un doctorado en el análisis de riesgo y protección civil, porque es la única manera de que como instituciones tú no vas a ser a lo mejor corrupto y si tu gente te lleva al matadero, pues ya te comió el mandado. Por eso tú como servidor público, como político, tienes que comprender que la ética universal la tienes que vivir para que no sea heredada a tu familia. Ese es el llamado en este momento a las autoridades, ese es el llamado a las instituciones. Una experiencia que tuve en alguna ocasión en Japón, cuando con el instructor japonés nos hablaba del marco jurídico de la prevención de riesgos de Japón, surgió una pregunta donde le decíamos, bueno, los empresarios o aquellos tomadores de decisiones de las organizaciones, ¿qué porcentaje de toda esa normatividad que tienen ustedes de prevención cumplen ellos? ¿Un 70, un 80%? ¿Cuánto cumplen? Y al japonés le costaba mucho la idea. De hecho, el traductor tuvo que varias veces hacerle el comentario y cambiarle la forma de explicarle, porque no nos entendía cuál era la pregunta. Cuando logró captar la idea de aquella pregunta, dice, bueno, no sé cómo sea en su país, pero en Japón cuando sale una norma, cuando sale una ley, simple y sencillamente es para cumplirla. No hay más, no discutimos, no vemos cómo cumplirla, simplemente la cumplimos. Y nos pregunta, ¿y en su país? No, pues nosotros también es igual, ¿no? Pero al revés, nosotros estamos buscando el pretexto, la manera de cómo hacerle para no cumplirla, ¿no? Porque a veces se nos vuelve como una carga. En vez de ver aquella normatividad o aquel requerimiento como una manera de protegernos y de evitar que suceda una pérdida en nuestra organización, lo vemos como una carga más. Y aún así, independientemente de que exista o que no exista una legislación para prevenir riesgos, nosotros deberíamos estar pensando en cómo evitar al máximo cualquier tipo de pérdidas dentro de nuestra organización, en lo que corresponda a nuestro alcance, ¿no? Y a veces decimos, ¿dónde dice? ¿Qué ley me obliga? Si no me obliga, no lo hago. Cuando el primer beneficiado somos nosotros, dentro de ese núcleo de la sociedad, dentro de ese inmueble. Y entonces ahí también estamos perdiendo de vista esto de la protección civil, porque a fuerza queremos que esté en una ley, que alguien me lo pide. Si no me lo pide, no lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo esa conciencia de para qué estoy haciendo las cosas, a qué nos tiene que llevar esto de la protección civil, a qué me lleva un análisis de riesgos, qué es lo que debo de fundamentar y cómo debo de actuar en función de ese nivel de riesgo que tengo. Y como no tengo esa conciencia, me la paso o justificando en qué norma, en qué ley dice, o peleándome con la autoridad para, pues no me lo pidas porque no corresponde, y la autoridad por su cuenta también no, sí lo debes de tener. Y aquí es donde entra también todo este círculo vicioso del que nos está comentando de la extorsión y todo esto. ¿Por qué? Porque tú no cumpliste y yo porque pues, no me aplica o
o es demasiado costoso y por eso no lo voy a llevar a cabo, o para qué hago eso, solamente es un trámite, cosas por el estilo, ¿no? Y estamos peleándonos en tantas cosas que perdemos de vista a la persona y al ser humano. Bien dicho, porque si analizamos cuál es la proyección de toda nuestra sociedad en este momento, vamos a llegar a una sola conclusión. A mí no me interesa mi vecino, me interesa yo. Y es un círculo vicioso. Porque para la protección civil, entonces, ¿para qué se aplicó? ¿Para qué se desarrollaron las leyes? ¿Para qué se hicieron los reglamentos? Sino para proteger al prójimo. Entonces aquí no cabe ese pensamiento de yo, y ese no cabe dentro de la protección civil, porque ese es un servicio al prójimo, ese es un servicio a la sociedad, ese es un servicio que la institución tiene que brindar. No es aquel que se va a volver rico por los errores que cometa la sociedad. Ese pensamiento tiene que cambiar. Por eso se pide que sea primero tu cambio personal para evitar la corrupción. No vamos a tocarnos medios políticos, religiosos. Primero cambia tú. Y cuando cambies tú, ya puedes hacer ética universal. El cambio es interno. No lo busques en el exterior, no lo vas a encontrar en una farmacia que te diga, mire, tomes esta pastilla 3 veces al día y ya va a ser anticorrupto. Ético. Jamás. Eso tienes que trabajarlo tú primeramente desde tu alimentación. Señores, pues estamos llegando a un final que el trabajo de la humanidad tiene que cambiar. No vernos como negocio, vernos como un servicio. Sí, vamos a tener que hacer cambios profundos y el cambio empieza por aquí, como para desarrollar una ética universal. Allí se queda el trabajo de la humanidad. Ese es el trabajo. Así es. Pues bueno, llevamos la introducción apenas, pero el tiempo ya se nos fue. Arquitecto, ¿algunas palabras más que nos quiera decir antes de despedirnos? Pues que se hace un llamado a todo el continente americano primeramente, después a todo al globo terráqueo, de que el ser humano no vino al planeta Tierra a tener, vino a ser, realizarse. Tiene que cumplir como un ser pensante el desarrollo de su conciencia para poder vivir en un mundo lleno de paz que la tiene que desarrollar interiormente. Tú no puedes tener paz, el mundo no puede tener paz si tú interiormente no la desarrollas. Ese es el mensaje. Primeramente vamos a desarrollarnos internamente como ser humano y de allí cacaraqueamos todo lo que quieran en todos los aspectos. Primero desarrollemos y cuesta trabajo. Hay que tener una disciplina, hay que tener una vida integral. No es intelectual, es práctica de vida diaria. Con eso lo dejaríamos todo. Práctica de vida diaria para mejorar. Claro. Pues muchas gracias por este tiempo que nos dedicó al arquitecto Gerardo. Aquí un tema que es pues bastante discutible y que seguramente cada uno de nosotros puede tener sus propias opiniones, pero recuerden, lo que hacen o dejan de hacer puede repercutir en la vida de personas. Y eso ya va a estar, como bien lo dice el arquitecto Gerardo, en cada uno de nosotros, independientemente si sale a la luz o no, aquello que estamos haciendo, que estamos dejando de hacer y que en futuro se traduce en pérdidas o para la organización o en las vidas, somos parte de. Y eso sí lo tendríamos que cargar todo el tiempo en nuestros hombros, porque nosotros estamos siendo parte de este resultado. Pues muy bien, agradecemos su presencia. Como ustedes saben, cualquier duda, cualquier comentario a todas nuestras redes sociales de Epicentro, directamente aquí a Quintana Roo si gustan, o a Epicentro
Central. Se despide de ustedes su amigo Octavio Albores y seguimos en estos programas todos los jueves a las 6 de la tarde. Hasta pronto. Muchas gracias.